Hola, soy Juan Torre López, bienvenida, bienvenido a mis lecciones de economía en 10 minutos. ¿Con qué podemos satisfacer nuestras necesidades los seres humanos? ¿Y cómo se determina el valor y el precio de los bienes y servicios que utilizamos? Para satisfacer nuestras necesidades, los seres humanos tenemos una doble alternativa. O utilizamos objetos, cosas que las satisfacen directamente, como un libro, el alimento, un vestido, un teléfono, o recurrimos a otra persona para que nos proporcione lo que necesitamos, un corte de pelo, cuidado, una clase, compañía. En economía llamamos bienes a cualquier objeto que satisface nuestras necesidades y llamamos servicios a la actividad de otra persona para satisfacernos. Y es habitual distinguir diferentes tipos de bienes y servicios como los siguientes. En primer lugar, distinguimos entre bienes libres y bienes económicos. Los primeros son los que se encuentran libres y gratuitamente a nuestra disposición. Por tanto, su utilización no comporta ningún problema, así que de ello no tiene por qué preocuparse la economía. Los bienes económicos son, por el contrario, los que son escasos o los que precisan algún tipo de esfuerzo o inversión de recursos para utilizarlos. Son los que interesan a la economía. Los bienes de consumo son los que satisfacen directamente una necesidad y los bienes de capital son los que se utilizan para obtener o producir otros bienes. Una misma cosa, un destornillador, por ejemplo, puede ser un bien de consumo cuando lo utilizamos para satisfacer una necesidad final, para arreglar un mueble en casa, o un bien de capital si se utiliza, por ejemplo, en una fábrica para producir otro producto. Los bienes o servicios privados son aquellos que, cuando son disfrutados por una persona, ya no pueden utilizarse por las demás. Eso pasa, por ejemplo, con la ropa, con el alimento o con un vehículo. Una vez que lo adquirimos ya no pueden ser utilizados por otra persona, salvo que nos paguen un precio y los vendamos, claro está, o los alquilemos. Los bienes públicos, por el contrario, son aquellos en los que resulta imposible excluir a los demás de su disfrute cuando los utiliza una persona en particular. Eso es lo que pasa, por ejemplo, con la luz de un faro, y por eso es bien público. El hecho de que la utilice un barco no impide que pueda usarlo al mismo tiempo otro cualquiera. Los bienes complementarios son aquellos que se utilizan conjuntamente, como el café y el azúcar, por ejemplo, y los bienes sustitutivos son los que satisfacen una misma necesidad alternativa, como el café y el té. Los bienes normales son aquellos cuya utilización o consumo aumenta normalmente cuando aumenta la renta de las personas que los desean o consumen. Los bienes inferiores son los que compramos menos a medida que nuestra renta va aumentando, como puede pasar con los alimentos o la ropa de peor calidad. En economía se utiliza también el término mercancía para referirse a los bienes y servicios que satisfacen nuestras necesidades, pero con un sentido un poco diferente. Se dice que un bien o servicio se ha convertido en una mercancía cuando se obtiene a través de un intercambio, es decir, pagando por él, normalmente en un mercado, que, como veremos en otras lecciones, es precisamente un espacio en donde se compran y venden bienes y servicios. Para que digamos que algo se ha convertido en una mercancía, debe ocurrir, primero, que cubra una necesidad y segundo, que nos apropiemos de ella a través de un proceso de compra y venta. Un poema escrito para la satisfacción de nuestras amistades es un bien, pero si lo ponemos a la venta es una mercancía. Incluso un bebé, una persona adulta o alguno de sus órganos se pueden convertir en mercancías cuando se comercia con ellos en los mercados, como desgraciadamente ocurre hoy día en ocasiones. Puesto que estamos interesados en disponer de bienes y servicios para satisfacer nuestras necesidades, y dado que, como hemos dicho, no están a nuestro libre alcance ni son gratuitos, es lógico que una pregunta básica y esencial de la economía sea la de cuánto valen los bienes y qué hemos de hacer o cuánto hemos de pagar para obtenerlos. Pero los economistas no se han puesto nunca de acuerdo sobre la procedencia del valor de los bienes.
Para unos procede directamente de la cantidad de trabajo que ha sido necesario para producirlo. Pero como ya advirtiera Adam Smith, el agua tiene un valor grandísimo y generalmente, o al menos en su época, no requiere gran cantidad de esfuerzo para obtenerla. Mientras que, por el contrario, un brillante tiene poco valor o utilidad y, sin embargo, requiere mucho esfuerzo para poder disponer de él. Los economistas neoclásicos, a los que ya hemos hecho referencia, decían que el valor de un bien o un servicio depende de criterios subjetivos y, más concretamente, de su utilidad. En concreto, elaboraron una teoría que afirmaba que la utilidad disminuía a medida que un consumidor iba consumiendo una unidad adicional más de un bien. Y como esa unidad adicional es la marginal, la última, la que está en el margen, es por lo que la economía neoclásica ha sido conocida, como ya también sabemos, como marginalista. Por su parte, los economistas marxistas estiman que el valor procede del trabajo. La discusión sobre el origen del valor de los bienes y servicios, la verdad es que no es baladí, determina nuestra interpretación sobre las condiciones en que se desenvuelven todas las actividades encaminadas a producir bienes y a disfrutar de ellos. Pero en estas lecciones introductorias no tenemos la oportunidad de plantear el debate ni siquiera superficialmente. Me voy a limitar simplemente a señalar que sea cual sea el origen del valor que tenga un bien o servicio, lo cierto es que siempre tendrá un coste de producción y un precio. El coste de producción de los bienes y servicios es el resultado de registrar o de valorar todo el esfuerzo que ha de haberse producido para obtenerlos. Normalmente incluirá el coste de los materiales, del transporte, de la mano de obra, de la maquinaria, de la dirección o gestión del proceso, de los impuestos si los hay, es decir, de todo aquello que sea necesario aportar o realizar para obtenerlo. Por tanto, ahí deberá ir incluido también el beneficio de quien ponga en marcha ese proceso de producción, porque si no se obtiene, lo más seguro es que nadie esté dispuesto a proporcionar sus recursos, su tiempo o su trabajo para producirlos. Desde ese punto de vista, es tan fundamental como la maquinaria o los materiales que se utilizan. Ahora bien, todos estos costes que he mencionado son explícitos, es decir, los tenemos delante de nosotros, se computan directamente por parte de quien produce algo. Pero en economía se tiene en cuenta también un coste muy importante, el llamado coste de oportunidad. El coste de oportunidad es el que representa renunciar a algo cuando hacemos alguna cosa. Por ejemplo, ir al cine no solo nos cuesta la entrada, sino también el no poder ir al teatro, pasear o dedicar el tiempo a cualquier otra actividad. Si hacemos una inversión para un negocio y computamos solo los costes que acabo de señalar, los explícitos, y no tenemos en cuenta lo que podríamos ganar en otra inversión alternativa, es decir, los costes de oportunidad, tomaremos una decisión desacertada. Imaginemos que los ingresos que esperamos obtener de un negocio A son 100 y que los costes explícitos que conlleva son 90. Diremos que vamos a ganar 10. Pero si hubiera otro negocio alternativo B en el que pudiéramos ganar 15, diremos que esos 15 son el coste de oportunidad del negocio A. Si los tomamos en cuenta, optaremos por B y haremos bien, pero si no los contabilizamos y optamos por el negocio A, vamos a perder en realidad 5. El precio, por su parte, es lo que hay que hacer o dar para obtener alguna cosa en un intercambio. Lo normal sería pensar que el precio que se paga por los bienes y servicios fuese equivalente a su coste de producción, pero no siempre tiene por qué ser así. Imaginemos que hay un solo vendedor de un bien o un servicio. Lo más seguro es que utilice su posición de privilegio para hacer que el precio sea extraordinariamente elevado, por encima del coste de producción. O supongamos que el bien es de muy poca utilidad, que nadie lo desea. Quien lo produzca seguramente bajará el precio, aunque eso le produzca algunas pérdidas. O puede ser que el Estado conceda un subsidio y que gracias a ello también lo pueda vender por debajo de su valor de coste de producción. Esto quiere decir que el precio de los bienes o servicios no se determina solo o directamente en función de sus costes, sino de las condiciones en las que se encuentran los sujetos que intervienen
en la compra y venta. Y justamente esas condiciones, esas relaciones que se establecen entre compradores y vendedores para obtener los bienes y servicios que cada uno necesita, es lo que vamos a estudiar en las próximas lecciones.